Tanto se agranda la peña que, bueno, se convirtió en la peña Educación Técnico Profesional, y si es Educación Técnico Profesional, qué mejor que tener acá en nuestro Vengan de a uno, en nuestro peso pesado, vamos a presentarlo a él, a nuestro director provincial de Educación Técnica Profesional, el señor Ricardo De Gisi. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación y un gusto estar acá compartiendo con ustedes este programa. Sobre todo es un programa de la ATP, lo cual eso es muy interesante. Nosotros estamos promoviendo mucho el tema de que la ATP se visibilice socialmente, y eso tiene que ver con la valoración social que tiene la educación técnico profesional, así que toda la estrategia de comunicación que hagamos los distintos actores del campo de la ATP, eso es bienvenido y nosotros lo alentamos. Así que felicitaciones por la iniciativa del gremio. Bien, bueno, muchísimas gracias, y qué mejor que este tipo de iniciativa la tenga Suetra, que es la verdadera representación de los docentes de educación técnico profesional. Así que bueno, surge un poco de ahí, surge de la delegación y con el acompañamiento del gremio que dijo, sí, por supuesto, hay que hacer este proyecto. Así fue que armamos. Muy bien. Así fue que armamos y ya estamos hoy en el 5º episodio. Sí, contar con Ricardo, con uno de los máximos referentes, para nosotros es verdaderamente un honor, y que te hayas acercado al piso y que nos puedas contar y que podamos intercambiar las problemáticas que está teniendo hoy en la actualidad la educación técnico profesional. La verdad que, bueno, aprovechando también, estuvimos al tanto de que se estuvo desarrollando el encuentro de inspectores de la modalidad de ETP acá en la ciudad de Mar del Plata. Ayer y hoy estuvieron abordando sobre planificación estratégica, sí, para el 2026 y 2027. Para el bienio, sí. Bien. Bueno, contanos un poco. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema supervisivo con mayor densidad si lo comparás con cualquier otra jurisdicción educativa. Tenemos casi 120 inspectores, ¿no? Contando inspectores de agraria, de técnica. Nosotros inauguramos nuestra gestión, crea el equipo supervisivo de la formación profesional, que era una vacancia en la provincia de Buenos Aires. Creamos también una nueva figura, que es el inspector de educación técnico profesional, que tiene como objeto de intervención la integralidad de la educación técnico profesional y también la educación técnica superior, que es parte de nuestra modalidad. A partir de la ley de ETP y en la provincia de Buenos Aires, a partir del 2015, la educación técnica superior también es parte de la modalidad. Nosotros, en ese sentido, los equipos supervisivos constituyen los equipos territoriales que garantizan la transmisión desde el punto de vista de la implementación y la evaluación de nuestras políticas públicas en el territorio. Por la propia complejidad que tiene y la densidad que tiene territorial la provincia de Buenos Aires, sería imposible sin ese esquema, ¿no? Sin ese esquema con estos actores supervisivos. Así que para nosotros, cada una de las instancias de fortalecimiento de los equipos supervisivos tiene que ver con esa perspectiva de cómo fortalecer la modalidad de ETP, cómo jerarquizarla, cómo poner cada vez más como objeto la modalidad como integralidad. No solo pensar la agraria, la técnica, la FP y la educación técnico profesional, sino cómo pensarla como integralidad, como conjunto en los territorios, articulándola con las necesidades sociales de formación en cada territorio. Esa es Bien, la integralidad nos nombró. Me acuerdo del otro día, la semana pasada estuvo Susana Romero, inspectora, que la vi también participando en el encuentro, vi algunas fotos, la vi que estaba participando en el encuentro, y ella nos nombró esto de la integralidad, ¿no? Y claro, muy fácil poner ejemplo. Recién nombramos algo del centro de formación de UOCRA, a ver si yo entiendo bien lo de la integralidad. Voy a levantar la mano yo como un estudiante, a ver si entendí bien lo de la integralidad. Le voy a preguntar al inspector, ya que estoy, al director le voy a preguntar, a ver si entiendo bien. Por ejemplo, una chica, acá tenemos la chica de la técnica, egresa de la técnica y dice, a mí me interesó, voy a ir por este aspecto de construcción, y se anota con un título maestro mayor de obra, se anota en un centro de formación profesional a hacer el curso porque quiere avanzar con colocación de yeso, de Durlock.
aprende sobre colocación de yeso de Durlock y dice, bien, me gustó esto, pero me doy cuenta que en realidad para mí lo que yo pensaba de la obra, quiero ir por el lado de seguridad e higiene. Entonces va y se anota en el Instituto Superior Terciario y Técnico que tiene SMAT acá y hace la tecnicatura en seguridad e higiene. Vengo bien, y ya pasó de la técnica al centro de formación, al instituto, y después se da cuenta que si está ahí hace un estironcito más y capaz que hace ahí ya me voy a otro mambo, ¿no? Claro, están tomando nota las chicas. Todo lo que estás diciendo están escribiendo en los teléfonos porque están en una ruta interesante la que estás nombrando. Digamos, sería un caminito así. Sí, a ver te lo pongo más en términos técnicos. Tomá el caso de construcciones. Un maestro mayor de obra ya tiene habilitaciones profesionales, el título. Suponete Exacto, bien. que un egresado quiere especializarse en domótica, ¿no? Digamos que no tiene tanta formación en domótica. Y la domótica, todo lo que tiene que ver con la automatización domiciliaria, ¿no? Suponete se quiere especializar en eso y hace un curso de formación profesional continua, como ya es maestro mayor de obra, y obtiene una certificación profesional. Y después quiere dedicarse a la construcción sustentable. Nosotros tenemos una tecnicatura superior en construcción sustentable para maestro mayor de obra. Lo cual la carga horaria que tiene para la tecnicatura superior en construcción sustentable es mucho más reducida porque es maestro mayor de obra. Ese tipo de recorrido que vos decís es para nosotros un recorrido virtuoso, ¿no? Que nosotros tenemos que avanzar. El sistema de educación técnico profesional se tiene que planificar estratégicamente en ese sentido. Que siempre los recorridos sean de mayor calificación profesional de nuestros técnicos y de nuestros trabajadores. Que vos inicies sin calificación profesional y el propio sistema te vaya dando oportunidades para ir creciendo desde el punto de vista de la escolarización y desde el punto de vista de la calificación profesional, inclusive con el sistema universitario. Nuestro desafío central de la educación técnica superior es que las tecnicaturas superiores nuestras sean reconocidas en los ciclos universitarios, ¿no? En las carreras de grado, de licenciatura, siempre con la misma afinidad formativa. Claro, ahí frené, porque iba a ir ahí, me imaginé que esa parte... Es el desafío que nosotros, en este bienio, lo que discutimos los inspectores, la educación técnica superior tiene como dos grandes desafíos. La articulación con la modalidad, con la educación técnica secundaria y con la formación profesional, y aguas arriba, digamos, desde el punto de vista de la articulación, sería con el sistema universitario. Bien, buen desafío. Es en esa línea. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pensamos esa lógica de la integralidad? Eso tiene que ver con un cambio que nosotros tenemos, un cambio que tiene varias aristas. Por un lado, nosotros tenemos que las lógicas de linealidad de las trayectorias ocupacionales y educativas ya no son lineales y continuas. Es decir, cuando yo cursé como técnico, cuando egresé, nuestra matriz cultural, ¿cuál era? Terminabas de estudiar y ibas a trabajar, y ese era el ciclo, no volvías más. A lo sumo, si querías, algunos íbamos a la universidad, otros no, otros seguías en el mundo del trabajo, casi siempre la misma ocupación, en lo posible. Esto se quebró desde el punto de vista del mundo del trabajo y se quebró desde el punto de vista también de los sectores socioproductivos, y este es un fenómeno global del mundo del trabajo. Pensar justamente esos recorridos de calificación profesional es pensar lo que un trabajador, un técnico ingresa al mundo del trabajo y vuelve a la escuela, vuelve a nuestras instituciones, a especializarse, a actualizarse, vuelve al mundo del trabajo, teniendo así trayectorias más discontinuas. Es cómo acompañar ese proceso y evitando, por supuesto, la lógica, evitando la informalidad del mundo del trabajo y evitando la precariedad, ¿no? Bien, vos hacías referencia también en esta estructura de la dirección provincial que hay otras supervisiones de agraria, estabas nombrando los distintos actores que participan. Cuando un estudiante me imagino que entre todos una de las cosas que más les importa es garantizar la inscripción, ¿sí?, del estudiante, su desempeño en toda su trayectoria educativa y la titulación de esa carrera. Con este panorama previsto a nivel presupuestario y todo, ¿cómo ven esa perspectiva para poder garantizar esto que te estaba preguntando?
Por un lado algunos datos de cobertura, lo que vos llamás matrícula. En la educación técnico profesional de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos 500.000 estudiantes. Hay 500.000 bonaerenses que cursan distintas experiencias formativas de la educación técnico profesional, FP, técnica secundaria, agraria, educación técnica superior. 500.000. Es el sistema de mayor densidad de cobertura institucional. Tenemos 790 instituciones. Es el 45% de la ETP federal. Eso es lo que es la provincia de Buenos Aires. Es la red más potente de formación para del trabajo de la Argentina. Esa es nuestra capacidad institucional que tenemos, una capacidad que es de carácter público, es un bien público. Eso obviamente tiene que ver con muchas perspectivas en las políticas públicas de fortalecimiento a nuestra modalidad y sobre todo a partir de la ley de ETP, ¿no? Que nombraba Juan, la estuve escuchando Juan. Nosotros, en el caso de técnica, por ejemplo, en los últimos 10 años crecimos el 35% la matrícula. Es la modalidad que más crece en términos relativos. Es decir, si vos la comparás con el resto de las modalidades, que más, no en términos de volumen, es decir, secundaria tiene más matrícula, más cantidad de escuelas, pero en términos relativos, en términos porcentuales, es la que más crece. Y es la que más crece a nivel federal, 35% en 10 años. 200.000 estudiantes nosotros tenemos en la educación técnica secundaria. En marzo de este año, 9.000 estudiantes quisieron ingresar a la educación técnica secundaria y no pudieron. Justamente por un problema que no tenemos más cupos. Sí, nos contó Elsa cuando estuvo. Es un dato, para nosotros es un dato durísimo. Y eso, por un lado, es una alegría que siga la familia, nuestros pibes y pibas, eligiendo la educación técnica secundaria, ¿no? Esto tiene que ver, esto es para celebrar. Lo que no es para celebrar es justamente no tenemos los cupos. Y esto implica un proceso de mayor inversión, porque eso se resuelve ampliando la red de infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Bien, bien. ¿Cómo hacemos o cómo están previendo ustedes, planificando? Claro, por un lado, necesitamos ampliar el cupo para tener más espacio, más aulas, más talleres, para que puedan ingresar esas personas, esos estudiantes, esos chicos y chicas que quedaron afuera. Por un lado eso, necesitamos más lugar, pero por otro lado se prevé un desfinanciamiento. ¿Cómo, qué hacemos, qué se está planificando? ¿Cómo le encontramos la vuelta al...? A ver, por un lado, primero explicarle lo que es el desfinanciamiento. ¿Qué implica el desfinanciamiento? Por ejemplo, gestiona Alberto Fernández en el INED un proyecto de crear 100 escuelas técnicas a nivel federal. 30 eran de la provincia de Buenos Aires. 30. De esas 30, el primer mes de gobierno de Milei desfinanció totalmente el programa. Esas 30 escuelas justamente tenían que ver con eso. Iban a estar ubicadas, es decir, fue un proyecto que no era localizar una escuela en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un estudio de relevamiento donde teníamos las mayores necesidades, de la región 1 a la 11, donde tenemos mayor densidad poblacional y mayor demanda. Y las localizábamos en casi todos los casos en barrios populares, del segundo y tercer cordón. Y sobre todo en aquellos lugares donde había parques o entramados industriales, porque entendíamos que esas escuelas iban a ser justamente el vínculo para el ascenso social, ¿no? De los estudiantes de los barrios populares. Esta perspectiva de movilidad ascendente... Pensando un modelo productivo, ¿no? Exactamente, un modelo de desarrollo productivo con mayor densidad de conocimiento tecnológico, con procesos productivos obviamente mucho más sofisticados y más complejos desde el punto de vista tecnológico, que vos requerís la calificación profesional de técnico. Eso se desactivó al mes del gobierno de Milei. Es decir, las 30 instituciones no pudimos construir ninguna. Hubo dos, las dos que se construyeron se hicieron con aportes municipales, ¿no? De nuestros municipios, que completaron la obra. La provincia de Buenos Aires, digamos, la obra pública se desfinanció, los problemas que tenemos de transferencia del gobierno nacional a la provincia en términos de obras públicas en toda la línea. Esto es parte de ese desfinanciamiento, sí, claro, que son transferencias que está incumpliendo el gobierno nacional con respecto a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace la provincia de Buenos Aires? Obviamente comienza a hacer obra, tiene un plan de obra, pero por supuesto la velocidad en relación a las necesidades y los recursos en condiciones de restricción financiera hace que no podamos avanzar en relación a la demanda que tenemos, ¿no? Este es el problema que estamos teniendo y a mí me parece que es un problema que tenemos que pensarlo más en términos
de disputa política con respecto al gobierno nacional, con respecto a estos recursos. No hay forma de una educación técnico-profesional, y esto es a nivel global, digamos, cualquier país de desarrollo intermedio desarrolla la educación técnico-profesional. Justamente si no, es un modelo de desarrollo que da trunco si vos no tenés calificación profesional, sobre todo en este momento histórico y sobre todo por el cambio tecnológico, ¿no? La innovación tecnológica y su aceleración implica que vos cada vez, la fuerza laboral, los trabajadores, las trabajadoras, los técnicos tengan cada vez más calificación profesional, más conocimiento tecnológico. No hay manera de hacerlo sin inversión pública sostenida. La ley de ETP garantizaba eso, ¿no? La ley de ETP, que más allá, no es solamente una ley, no es solamente defender una ley, es un programa de política pública que es en un momento histórico donde quiebra, justamente es un momento histórico bisagra de lo que venía de la dictadura militar hacia ese momento, que desmanteló la educación técnico-profesional. Por primera vez, la educación técnica vuelve nuevamente después del CONE del 59, hasta la dictadura, que esa fue como la edad de oro de la educación técnico-profesional, comienza nuevamente el ciclo más virtuoso, ¿no? El ciclo virtuoso de crecimiento y de conexión de la educación técnico-profesional con un modelo, con un ciclo de desarrollo socioproductivo, ¿no? Donde ese desarrollo socioproductivo está basado en la inclusión sociolaboral de trabajo digno, de trabajo formalizado, de trabajo. Que eso se logra también con la calificación profesional. Ese círculo virtuoso se quiebra en este momento, nuevamente. Nosotros, la política de Milei, con respecto a la educación técnico-profesional, con respecto a la ciencia y tecnología, con respecto a las políticas universitarias, también es un modelo político centrado en un modelo de desarrollo extractivista, totalmente primarizado, sin agregado de valor, claro. Lo cual eso hace banalizar la educación técnico-profesional, hace banalizar la ciencia y tecnología y las políticas universitarias, ¿no? Es un modelo extractivista en ese sentido, sin agregación de valor, que la verdad que lo que vamos a tener es un mundo de trabajo con mayor niveles de exclusión, más polarizado y con mayores niveles de exclusión y precariedad. Un poco lo hablábamos con Juan, el tema también. Y bueno, es difícil preparar preguntas porque en realidad en una respuesta respondiste como 5 o 6 preguntas que teníamos preparadas, ¿no? Claramente. Pero bueno, no es solo la preocupación de esto que hablábamos de generar más escuelas, que no se pueden y que quedan tantos chicos y chicas sin poder inscribirse, sino la necesidad de mantener las herramientas y los insumos que hoy requieren las escuelas también. No es solo la construcción, que es recontra importante, sino requieren de insumos permanentes para que los alumnos y las alumnas puedan seguir desarrollando su trayectoria educativa. Mira, yo estaba escuchando al compañero, al delegado de Matanza. Las estrategias que lleva adelante las escuelas en Matanza y en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, esta idea de ir a buscar o que cada docente ponga recursos para los insumos, la cooperadora, ir a la pequeña empresa para ver qué donación tengo, los padres que ayudan, eso es retrotraer la educación técnica profesional a la década 90. Yo era profe en ese momento. Es la imagen de la década de los 90. Nosotros ya teníamos garantizado eso, justamente el fondo de mejora continua. Entonces podías discutir otra cuestión, podías discutir las cuestiones que mejoramos con respecto a los entornos formativos, cómo hacemos para capacitarnos en nuevas tecnologías, cómo hacemos para incorporar y actualizar un entorno formativo más cercano a lo que requiere el sector industrial. Eso retrotrae la discusión para atrás. Es decir, no son propuestas que justamente ponen a la educación técnico-profesional justamente en el centro de valorización social que requiere la educación técnico-profesional. No hay otra manera que hacerlo sin la inversión pública. El mercado no resuelve esto. El mercado en ninguna parte del mundo resuelve esto en la educación técnico-profesional. No es negocio privado la inversión que vos requerís para una educación técnica más o menos de calidad desde el punto de vista de la rentabilidad empresaria. Por eso las escuelas públicas, las escuelas técnicas son prácticamente todas públicas. Tenemos confesionales, pero son minoritarias con respecto al volumen que nosotros tenemos de educación técnica. Bien, Ricardo, nos quedaríamos hablando sí, seguro. 3 programas, porque es muy claro lo que contás, es tan preocupante, pero es tan claro cómo lo exponés, y bueno, y es una preocupación del sindicato y de todos los que estamos
trabajando en las escuelas técnicas y en los centros de formación. Y además recién, cuando vos nombrabas y decías, bueno, esa posibilidad o esos estudiantes que no se capaciten y que no entren en este círculo virtuoso, bueno, está bien. El mercado, esos estudiantes no entran en el círculo virtuoso y entonces, por lo tanto, el mundo del trabajo también se achica. Porque si los pibes y las pibas no están capacitados para poder acceder o aspirar a ese empleo, entonces también esos empleos se empiezan a achicar en cantidad, que de hecho forma parte, ¿no? Entiendo del contexto general que estas políticas públicas proponen. No es que solamente está proponiendo, bueno, el desfinanciamiento de la educación en estos aspectos. No, esto sabemos que va a traer aparejado y que después va a costar mucho levantarlo, porque levantar un taller, el otro día cuando estuvimos con Daniel Filmus decía, nosotros en el año 2005-2004 caminamos los talleres, caminamos las escuelas técnicas y había el torno mecánico que se compró en el 49 y ningún otro. Entonces después, mediante la ley, mediante el financiamiento, mediante los recursos, pudimos comprar el torno numérico, claro. Exacto. Y ahora sí, bueno, están los dos tornos. Bueno, sabemos que si toda esa logística y toda esa maquinaria se frena, después a ese torno moderno va a haber que repararlo. ¿Quién lo va a reparar? Digamos, ¿quién va a poner los recursos no solo económicos, sino de conocimiento? Entramos como en una espiral que va para abajo. Es una espiral descendente, claro. Es el de financiamiento, te lleva a eso. Te lleva a tener que la cooperadora comprar los materiales para las prácticas formativas de los estudiantes. Te lleva a que el docente tiene que comprar un inserto para poner en funcionamiento la máquina de control numérico. Ocurre ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, nosotros veníamos discutiendo cuando iniciamos la gestión dar un salto de calidad desde el punto de vista de los entornos formativos incorporando simulación. Por ejemplo, simulación en el área de soldadura, inclusive en el área de mecanizado ya tenés simuladores en el área de automatización, que requiere una inversión importante de inicio, pero luego lo amortizás porque reducís los insumos. Es decir, democratizás el conocimiento, ya está la en el máquina. caso de soldadura, pero te ahorrás gases, te ahorrás electrodo. Por más que después pase por la práctica real, pero digamos, tenés muchas más formas para justamente que los pibes hagan prácticas más intensivas y por más tiempo en los simuladores. No lo pudimos adquirir justamente, eso es parte del Fondo de Educación Técnico Profesional. El Fondo de Educación Técnico Profesional financia eso. Es decir, en el 2005 nosotros discutíamos la máquina de control numérico. No es que seguimos discutiendo la máquina de control numérico nada más, es cómo pensar desde el punto de vista de la innovación, de la mejora de la enseñanza, justamente para que haya más democratización del saber tecnológico en términos educativos, empezar a mejorar en otros campos. Y se trunca también en términos de inversión, porque vos requerís invertir los simuladores, comprar los simuladores. Esos son los problemas que tenemos desde el punto de vista del financiamiento. Lo que implica es eso. También hay un proyecto de ley de libertad educativa, ¿no? Cada vez que el neoliberalismo habla de libertad, dice nuestro ministro, de libertad y autonomía escolar, traduzcan esto como abandono. Eso es lo que nos dice siempre nuestro ministro, inteligentemente. Sí, ese proyecto de ley claramente lo dice, claro, que quita el rol de garante del Estado al de subsidiario. Pero es específico. Eso es más crudo que la ley federal y más crudo desde el punto de vista de la crueldad con respecto al sistema educativo y al efecto sobre el sistema educativo desde el punto de vista de lo que va a ser la fragmentación y la desigualdad federal, ¿no? Que cada jurisdicción se valga por sí mismo, que cada escuela se valga por sí mismo. Y las familias también, le da también el rol a las familias. Un rol de corresponsabilidad desde el punto de vista inclusive del financiamiento y desde el punto de vista también de la gestión de las escuelas. La familia, como si no tengo nada que atender en mi casa. Como si la familia no tuviera nada que atender en la puerta de la casa. Bueno, ahora también va a gestionar los recursos. Ni hablar de la cuestión de la virtualidad, que le da otra característica, rompiendo lo social. Sí, claro. Es hermoso. Esa idea de que vos puedas a los 8 años formarte a distancia, formarte en forma remota. Lo que no entiendes, sí que lo entiende, obviamente, no es que no lo entiende. A mí me parece que discutir eso es que un estudiante no solamente aprende matemática, lengua en forma virtual. Ir a la escuela es formarse como ciudadano, ¿no?
Seguro, y se socializa. Claro, que vos te coordines, construyas un lazo social con un compañero, construyas... Un trabajo de equipo, justamente la diversidad. Claro. Pensamos distinto, pero hay que hacer el objetivo y hay que hacerlo. Es esto, digamos, la verdad que es aberrante y para nosotros retrocede en términos de patria educativa, ¿no? Del Estado-nación educativo, el Estado educador. Justamente lo que se pone en quiebra y lo que se pone en disputa es justamente esa perspectiva, que es una de las mejores tradiciones que tiene la Argentina a nivel regional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy listo. ¿Estás listo? Sí. ¿Estará preparado para lo que viene? Sí, está preparado. Yo digo, ¿hay un bucal para darle? ¿Tenemos un bucal? No, yo tengo un protector. Por eso Hoy, yo me formé con los dientes están carísimos, las muelas ni te cuento. Bueno, mira, te cuento. En realidad, en el segmento, más allá de todos estos temas tan importantes que abordamos para el ámbito educativo, tenemos un pequeño segmento dentro del segmento que se llama Cortita y al pie. O sea que yo te hago una pregunta de una corta respuesta. Bien. ¿Sí? Bien. Te puedes entender. ¿Vamos? Dale. Bien. Cortita y al pie con Ricardo Luis de Gisi. ¿Café, mate o qué tomas a la mañana? Mate. Mate. ¿Con qué lo acompañas? Solo. Solo. Bien. Solo mate. Solo mate. Un libro que siempre recomienda. Mario. El que siempre. El de batalla, ¿viste? Si este no falla. Mira, yo soy sociólogo. Aclaro un Ah, poco. mirá. Muy bueno, Soy bien. sociólogo. Datazo. Lo que yo me formé en la teoría sociológica con 3 corrientes, digamos, ¿no? Que son para nosotros lo que... Hay como 3 libros, no te puedo recomendar uno. Que son clásicos, en realidad son clásicos, ¿no? Uno es El Capital de Marx, Economía y Sociedad de Max Weber y La División Social del Trabajo de Durkheim. Vale. Mirá. Bien. Serie Para. Y el Casillas. Vino entrenado. Tecnología mecánica. Nos vamos a Yo soy técnico. Bien, muy bien. ¿Serie o película favorita para desenchufar un poco la cabeza? Serie o película. Para mí una película, bueno, me marcó mucho, ¿no? No sé si... Es muy raro que vea una película solamente para desenchufarme. Se van una aprieta. Está contra la cuerda. Maduro knockout, dijo Maduro knockout. Esos son los momentos intimidantes. Ahí viene el Nicolino Noche, cintureando, verá. A ver. Capiro, knockout. Porque son varias, ¿viste? Que me gusta. Novecento. Bien. Muy bien. Una aplicación del celular que usa más de lo que admite. Novecento es una historia... Bueno, yo vengo de procedencia italiana, mis padres son italianos y es la historia del fascismo y la resistencia al fascismo en Italia, ¿no? Tiene que ver mucho también con mi historia. Es una película muy larga de Bertolucci, que para mí es un clásico, ¿no? Es un clásico. Lo vamos conociendo de esta manera, van tomando nota, ¿sí? Una aplicación del celular que usa más de lo que admite. Y Facebook y Instagram. Bien. Full. Sí. Un hobby que pocos conocen. El trabajo con la madera. Ajá. A mí me gusta mucho el trabajo con la madera. Mirá, como Bien. buen italiano, buen carpintero. Un placer simple de todos los días. Comer bien, comer rico, cocinar. Bueno, Como buen italiano. Como buen italiano. Como buen italiano. bien. Algo que hace muy bien y algo que hace muy mal. Algo que hago muy bien. Y lo que pasa es que no es individual, ¿no? Armar equipo, trabajar en equipo, armar equipos de trabajo. Ajá.
es algo que me gusta mucho y creo que lo hago bien, sí. ¿Y algo que hace muy mal? Y algo que hago mal. Y bueno, varias cosas. Una nomás. Y soy muy desordenado Bueno. en la vida cotidiana. Con las cosas de la ropa y estas cosas soy muy desordenado. Bien. No ¿Cuál soy de fue- ordenar mi casa, digamos, no. Iba por ahí yo. Eh, ¿Cuál fue su primer invento de chico? Viste que es un rasgo de la masculinidad, ¿no? Sí, por eso digo, me sentí identificado. Sí, claro, bueno. Italiano, masculino. Claro, casi iba a decir que me echaron por eso, pero bueno. ¿Cuál fue su primer invento de chico? Mi primer invento de chico fue un producto para matar hormigas. Bro, Bueno, entró con todo. Bien. ¿Querés desarrollarlo o queda ahí? No, Bien. digamos, pero era muy chiquito, mezclaba insecticida de distintas maneras para matar. bien. ¿Qué herramienta nunca falta en su casa aunque no la use tanto? Yo soy fanático de esas herramientas, tengo un montón de herramientas. La plancha. No. Ah, no. La plancha de estampar, decía Quique, la plancha de estampado múltiple. Estamos hablando de oficios. La plancha de estampado múltiple. No. Lo tenés preparado No, ese todo. Pico. Me parece que ese recurso lo usás seguido. No. ¿Cuál de los dos? El de la plancha. No, todas las herramientas manuales se te ocurran. Desde formones, destornilladores, llave fija, de llave francesa, máquinas eléctricas manuales, tengo de todo. Sí, tengo todo. Bien. ¿Es más de desarmar para entender o leer el manual primero? Las dos cosas. Bien. Las dos cosas. Por ejemplo, algo que nosotros estamos trabajando mucho en las escuelas es que nuestros pibes y pibas en lenguaje tecnológico, por ejemplo, sí desarrollen manuales de usuario Ajá. como Claro. forma de lenguaje Claro. tecnológico. Bien, claro, fundamental. Muy buena. No solamente el dibujo técnico, ¿no? Sino, a ver, ¿cómo le explicás a otro Exacto. que no es experto que se arme y desarme una cosa, cómo se mantiene? A que el otro conozca, aprenda el Que construya conocimiento. el código, Claro. es decir, que vos puedas transmitir desde el punto de vista técnico algo más simple a alguien que no es experto. Bien. ¿Qué Pero aprendió? A mí me gustan las dos cosas, leerlo y Bien. y tocar. Quedó claro. ¿Qué aprendió en una escuela técnica que todavía usa hoy? Todo. Bien. Si Eh, pudiera... Sí. Todo. La forma de encarar el análisis de los problemas, el modelo más pragmático de reducir lo complejo a lo simple, el tema del saber hacer, no quedarte solamente en una perspectiva más especulativa de un problema, sino buscar las soluciones, el trabajo en equipo, la identidad, tener identidad con una comunidad. Eso para mí es lo que la educación técnica como experiencia formativa a mí me formó y es lo que forma. Eso no lo tenemos que perder. Eso te sirve independientemente de tus recorridos profesionales Claro. secundarios. De hecho, yo después me formé como sociólogo. Claro. ¿no? Y esa base, desde el punto de vista más cognitivo, desde el punto de vista de cómo pensar, ese saber técnico, te sirve para pensar otro tipo de cuestiones. Si pudiera agregar una materia mañana, ¿cuál sería? ¿En qué? ¿En educación técnica secundaria? Sí. Yo incorporaría ciencia, tecnología y sociedad y pensamiento social latinoamericano, tecnológico. Es decir, la reflexión sobre los vínculos entre tecnología, sociedad y trabajo desde una mirada latinoamericana. Vuelvo a la secundaria con esa materia. Bien, me encantó. Primera, vamos llegando al final, ¿eh? Primera imagen. Discúlpame, esto que estamos diciendo lo estamos trabajando con profes del área de sociales, ¿no? Nosotros queremos incorporar, si bien no es una materia, pero sí queremos incorporar que las Esa ciencias sociales en la modalidad técnica tenga este sentido. Claro. Perfecto. Primera imagen que le viene a la mente cuando piensa en un buen docente técnico. ¿De recordar o el deseo? No te entendí.
La ¿Cuál primera es imagen. la primera imagen que se te viene a vos a la cabeza para definir a un docente técnico, por ejemplo? Y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Para mí, en el área de taller, el taller es como el núcleo donde se consolida el saber técnico, ¿no? Es esta idea, es el docente con un grupo de estudiantes resolviendo un problema. Si la ETP fuera un motor, ¿qué parte siente que está fortaleciendo hoy? ¿Yo? Sí. ¿O Vos. nuestra política? Usted. ¿Yo? Sí. ¿Un motor? Sí. Y todos los cilindros. El Nicolino, me encanta. Pero los 8 cilindros, V8. M8. Bien ahí, bien ahí. Claro. Una frase que le diría a un pibe o a una piba que hoy empieza la escuela técnica. Que sostenga la trayectoria, que traten lo posible de bancar el esfuerzo que implica la educación técnica en términos de trayectoria, y que el aprendizaje profesional, no sé, le diría que el aprendizaje profesional es algo que lo va a acompañar durante toda su vida, igual que los lazos sociales que construye en comunidad con sus compañeros. Nuestro ministro siempre dice, la persona, el hecho con el que vos te sentaste, no te vas a olvidar nunca en la escuela. Y en una escuela técnica con el que vos pasaste por una experiencia formativa en el taller, tuviste que cooperar, tuviste que hacer un trabajo conjunto con ellos, generás un vínculo. De hecho, yo tengo vínculo todavía con mis compañeros de secundario, más allá de la cuestión ideológica y política. Claro. Podemos tener distintas posiciones políticas, distintas cuestiones, distintos recorridos, pero hay un punto donde seguimos siendo compañeros, seguimos estableciendo un mismo lazo. Cuando alguien tiene un problema, el otro está para ayudarlo. Más allá de las diferencias políticas, muchos podríamos tener, y muchas miradas diferentes del mundo, ¿no? Pero lo importante es que esa comprensión del mundo nos acobija a todos. Me parece que la educación técnica tiene ese valor. En realidad, todo proceso educativo tiene ese valor. Para mí, en el caso de la educación técnica, esto es algo más personal, lo reafirma, lo consolida justamente por las propias prácticas formativas que tiene. Vos pasar con un estudiante o un compañero 8 o 9 horas por día, Claro. estás más en la escuela que tu casa. Claro. Digamos, esa experiencia es una experiencia que te marca durante toda tu vida. Tenía la última que hacía una referencia al presidente de la Nación, pero es tan lindo lo que dijiste que me quedo con la que acabas de responder como la última, y te agradezco que te hayas prestado y que nos hayas permitido conocerte desde otro lugar. No quiero salir en defensa del Púgil porque se la bancó muy bien, pero le hizo muchas más preguntas que a los otros 4. ¿Es verdad? Sí. Pero bueno. Pero Bien, aguantó bien, contra las cuerdas, salió. Capaz bien. que lo vi entre las cuerdas y dije le puedo ganar y le sigo, pero no fue así. ¿no? Vos sabés Directamente, que- no, la cantidad de preguntas es directamente proporcional al lugar que ocupa en el programa el funcionario. Este mi amigo. Es directamente Estudiamos proporcional. juntos en la escuela técnica. Es directamente con Pico. proporcional. Aparte, Claro. mi deporte cuando yo era chico era el boxeo. Mirá. Mirá, nos vamos a despedir ahora, ya estamos despidiendo. Voy a pedir 2 cosas. Primero le voy a ver si la técnica, si nos podríamos despedir con el vengan de a uno. Sí, claro. Estaría bueno como para que lo vea, y nos despedimos con el boxeo, a Bien. pedido de él que dijo me gusta el boxeo. Bien. Y después, bueno, que vos te despidas, nos digas chau, y vamos a despedirlo con un fuerte abrazo también. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Despídase usted tranquilo. Bien, bueno, mil gracias, la pasé bárbaro. Muy bien, me parece muy bien el programa como lo tienen encarado. Así que felicitaciones a ustedes y a su extra por este espacio. Y sigan con esta idea de comunicar políticamente, comunicar socialmente la educación técnica profesional. Necesitamos muchas voces de este tipo en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina. Así que muchas gracias. Aplauso. Director provincial de Educación Técnico Profesional se sentó hoy en la mesa de la Peña ETP compartiendo con nosotros. Se llenó el estudio, se llenó el estudio 2, 4, 6, así cuento por arriba, hay más de 10 personas. Nos despedimos, despedimos a Ricardo, pero esto sigue, ¿eh?
¡Suena la campana! Que arden, acción a 1000. Gestión de pesos pesados a seguir. Funcionarios listos para